Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos, Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándole la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Y hoy es lunes 5 de agosto del año 2024 y continuamos transmitiendo la enseñanza sustentada en Mateo 3:8, haced frutos dignos de arrepentimiento. Así se llama esta serie. Es nuestra necesidad, porque la primera parte, cuando dice haced, entonces me está diciendo que yo no tengo por qué quedarme quieto. Dentro de el mismo texto, pero en la versión NTV dice demuestren. Son verbos, son acciones. Es lo que Dios me dice, yo quiero ver eso en ustedes. Yo quiero ver que tú te arrepientas de verdad, que tu arrepentimiento sea tan verdadero, que inmediatamente se produzcan frutos. Mira que el tema es tan puntual, es tan, si lo podríamos decir así, pero quiero hacerme entender de la mejor manera, tan estricto, sin decir que Dios sea estricto, y así no, y que no permita pues ni un milímetro de equivocación nuestra, porque si de algo sabemos nosotros es de equivocarnos. Eso está claro para nosotros, pero si es lo que Dios me dice que yo sí puedo realizar, es decir, tú y yo lo podemos hacer. El ser humano sí puede hacer algo, y es aprender a arrepentirse como debe ser. Dicho en otras palabras, entonces, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. ¿En qué consiste entonces el hacer frutos dignos de arrepentimiento? Evidencias. Escucha bien esto, evidencias. Es decir, tú puedes decir, sí, yo me arrepentí. Entonces Dios te dice, bueno, yo quiero ver tus evidencias que realmente sean demostrables, no que sea ninguna utopía o cosas como espejismos, que eso se manifieste quién sabe cuántos meses, años inclusive después. No. Este tema del verdadero arrepentimiento, cuando se hace conforme a la palabra de Dios, es igual al fruto instantáneo que se debe dar. Segunda de Corintios 5:17 nos enseña de una manera muy clara, muy tajante. Segunda de Corintios 5:17 nos está diciendo a nosotros algo realmente que nunca jamás podemos olvidar. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ponle atención, de modo que si el que está en Cristo es nueva criatura. No dice que hay un proceso para el que está en Cristo para ser nueva criatura. No, eso es inmediato, eso es automático. Se deja el viejo hombre para que en ese mismo momento comience el nuevo hombre a vivir. Las cosas viejas automáticamente, en ese contexto de la palabra de Dios, quedaron atrás. Y ahí inmediatamente comienzan a ser todas nuevas, una nueva vida, porque Cristo hace todas las cosas automáticamente nuevas. El arrepentimiento entonces debe demostrarse ¿con qué? Con nuevos pensamientos, con un nuevo lenguaje y con nuevas acciones. Y es ahí donde se evidencia entonces que sí me he arrepentido, y entonces el fruto no se hace esperar, es automático realmente. El arrepentimiento entonces es uno de los sentimientos más complejos, porque mezcla varias emociones, como por ejemplo la vergüenza, la tristeza y las ganas de enmendar una situación por medio de un cambio de actitud. Es un sentimiento universal que nos recuerda nuestra humanidad y
la capacidad de aprender y crecer. Por lo tanto, entonces el arrepentimiento va unido a la aceptación de una culpa para poder remediar lo sucedido. Esto es interesantísimo realmente. Es así como tiene que ir pegados de la mano. Son dos eslabones que jamás se pueden romper desde el punto de vista de Dios. Arrepentimiento y automáticamente se dan los frutos. Eso va de la mano. ¿Te das cuenta? Entonces es muy fácil que yo aprenda, que yo realmente aprenda a entender lo que es el verdadero arrepentimiento. Entonces, si no hay frutos, si tú eres de los que dices que ya te has arrepentido de una, de otra, de cuántas cosas, quién sabe, tú lo sabes, entonces, como ya lo has dicho, como lo has confirmado, como lo has afirmado, entonces piensa, bueno, y entonces, ¿cuáles son los frutos que yo tengo que dar? Los frutos que se tiene que dar son precisamente en Cristo, porque en Cristo es donde el arrepentimiento tiene veracidad, donde el arrepentimiento es verdadero, y como es verdadero, el hacer frutos dignos de arrepentimiento, eso es lo que se producen. Entonces Dios comienza a ver que nosotros sí nos arrepentimos de sincero corazón. No obstante, entonces, a veces cuesta encontrar la manera más adecuada de demostrar lo que es el verdadero arrepentimiento. Es en ese momento cuando las palabras sinceras pueden ser de mucha ayuda. Palabras que realmente tú puedas escuchar o le puedas dar a un semejante a ti. ¿Para qué? Para que viva realmente esa experiencia, para que sienta que se ha equivocado, pero que la equivocación no es aquello que lo lleva literalmente en el momento a una destrucción para siempre, no, porque si se arrepiente, entonces él vuelve según 2 Corintios 5:17, las cosas viejas ya quedaron atrás y comienza un nuevo estilo de vida, el estilo de vida que te estamos proponiendo a través de la palabra de Dios, el estilo de vida que Dios a través de esta iglesia, de la Iglesia Cristiana Internacional El Pan de Vida, te está enseñando a vivir, pero en Cristo, con la palabra de Dios, con ese mandamiento del amor, con la ley que está sustentada única y exclusivamente en el amor verdadero de Dios. Quiero plantearte unas frases que me llaman la atención realmente, que tienen que ver con el verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento significa que cambias de opinión tan profundamente que te cambia. Mira qué interesante. La maravillosa noticia es que nuestro Señor es un Dios de misericordia y Él responde al arrepentimiento. No son los sanos los que necesitan un médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. A lo cual yo te planteo, ¿y quién no es pecador en este mundo? Como para que tan solo piense, o peor aún diga, que no necesita arrepentirse de nada. No hay refugio de la memoria y el remordimiento en este mundo. Los espíritus de nuestros actos tontos nos persiguen, con o sin arrepentimiento, pero siempre van a estar allí. Hay que prestarle muchísima atención. De todos los actos de arrepentimiento del hombre, es el más divino. La mayor de todas las fallas es no ser consciente de ninguna. Medita, reflexiona. Nunca es tarde para el arrepentimiento y la reparación. Interesante. Bueno, continuando entonces con estas hermosas enseñanzas, esta frase de hacer frutos de arrepentimiento te la quiero plantear, la quiero traer hoy en diferentes versiones como es común que lo haga. Entonces en la 1960 Reina Valera dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En la NTV dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. En la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Y la TLA, como muchas otras pueden haber, claro que sí, muestren con su conducta que realmente han dejado de pecar. ¿Te das cuenta? O sea que es muy fácil realmente comprender en qué consiste hacer frutos dignos de arrepentimiento. Es que mi vida tiene que ser un testimonio vivo. Es que mi vida tiene que ser un cambio. No puede ser el mismo. Si tú te arrepientes, tienes que ser otra persona.
Si tú te arrepientes, no puedes seguir siendo la misma persona. Tienes que ser otra. ¿Sabes cuál otra vas a ser? La que el arrepentimiento genuino realmente te lleva a vivir. Y es ahí donde surge el fruto. El fruto, bendito sea el Señor. Te voy a dejar de tarea. Surge el fruto de Gálatas 5, 22, 23. El fruto del Espíritu Santo. Entonces, allí entonces comienza realmente entonces a profundizarse en este concepto de lo que significa arrepentirse realmente. Ahora, vamos a relacionar un texto con estos que te acabo de mencionar. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Vamos a relacionarlo, pero antes leámoslo. Juan 4, 23, 24 dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mira qué interesante. ¿Qué relación entonces tienen estos versículos de Juan 4, 23, 24 con precisamente el texto principal en el cual nos hemos sustentado para esta serie, Mateo 3:8, ¿cierto? Donde ya sabemos a qué nos invita el Señor a través de Juan el Bautista. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, cambien su forma de vivir, cambien su forma de pensar, cambien su forma de hablar, cambien su forma de hacer las cosas. De hecho, tiene muchísimo que ver y todo, porque si te acuerdas, inclusive la palabra es así como también nos lo enseña contextualmente hablando en lo que respecta el término de verdaderos adoradores. ¿Te das cuenta? Entonces, ese término el término adoración significa obediencia. Tú no adoras a Dios si tú no le obedeces a Dios conforme a su palabra. Entonces no estás siendo. Pero resulta que ¿por qué dice de verdaderos adoradores? Porque es que resulta que muchas personas, inclusive cristianos, esto es lo más curioso, que inclusive cristianos, interpretan de una manera muy humana lo que es la palabra de Dios y entonces ejecutan lo que les parece, cómo lo quieren hacer, sin que les duela mucho, y creen que están haciendo bien, ¿cierto? Ahí es donde entonces la palabra viene a hacernos un énfasis maravilloso, y es una exigencia, Dios dice: yo quiero verdaderos adoradores, verdaderos, porque se dio cuenta que dentro del mundo cristiano y también secular, muchos creen que porque son buena gente, entonces están adorando a Dios. Entonces Dios dice: no, usted está adorando, sí, pero de acuerdo a su posición, de acuerdo a su forma de pensar, de acuerdo a cómo usted está entendiendo mi palabra. Y me da pena, pero es que usted no puede interpretar mi palabra. Usted sencillamente lo que tiene que hacer es lo que yo le diga, eso es lo que tiene que hacer. Y ahí entonces yo me curo en salud. ¿Qué quiero decir con curarme en salud? Es que yo no me pongo realmente a tratar de buscarle una interpretación a la palabra de Dios fuera de lo que el Espíritu Santo me enseña a mí, porque el Espíritu Santo es el que me da la iluminación, me da la sabiduría, me abre los ojos del entendimiento para yo poder comprender en qué consiste realmente de parte de Dios el mensaje que Dios me quiere dar con que yo sea un adorador. Pero ya no un adorador, porque ya se dio cuenta entonces que no le están adorando conforme a su voluntad. Entonces él hace el énfasis: yo requiero y demando son verdaderos adoradores. Ahora, ¿qué tiene que ver entonces esto con el fruto digno de arrepentimiento? Pues todo, absolutamente todo. Así esté en otro texto y realmente está escrito de una forma muy diferente. Y hasta el mensaje. Al mensaje, de acuerdo a la Escritura, sencillamente es que aquel que se sabe arrepentir, aquel que tiene un arrepentimiento genuino, el fruto se va a ver en un verdadero adorador. Mira qué interesante. La palabra de Dios se relaciona. La palabra de Dios nunca se parte. Ella es una sola, recuerda, es una sola. Absolutamente. La palabra de Dios no hay ni un solo punto en el que tú y yo podamos
verlo de una forma diferente. No hay una sola opción, y eso es lo que tenemos que aprender a entender. Qué bueno que esto te quedará claro hoy y todos los días de tu vida. La palabra de Dios es una sola, y es así como yo la tengo que entender. Ahora también te lo aclaro, sin legalismos. Deja los legalismos a un lado, porque también Cristo fue un crítico fundamental del legalismo. De aquellos que señalan, de aquellos que dicen cómo es que se tiene que vivir, pero que les decía, pero ustedes ni siquiera dan un primer paso para poder hacer las cosas. O sea, no son testimonios, ustedes hablan, le dicen a la gente haga esto, pero ustedes no quieren hacer absolutamente nada. No, allá esos extremos no. ¿Por qué? Porque el versículo 24 del mismo Juan 4 comienza diciendo Dios es espíritu. ¿Qué quiere decir absolutamente eso? Cuando en Mateo 3:8 nos dice sobre la necesidad de arrepentirnos para que haya dignidad, y la dignidad está sustentada en los frutos, está llevándonos a Gálatas 5:22-23, más el fruto del Espíritu es. Y comienza precisamente hablando por el primer fruto que realmente se tiene que manifestar, y tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque si Dios es Espíritu, también me enseña que Dios es amor. El primer fruto que nace, que está allí, que se da, es cuando yo recibo el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo es sencillamente cuando yo decido ya no ser más hijo del diablo para ser hijo de Dios. Entonces yo recibo a Cristo según Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, ¿te das cuenta? A Dios lo facultó el amor, porque en su esencia Él es amor, y en ese orden de ideas Él me lo está enseñando. Así mismo tiene que ser mi arrepentimiento. Así mismo tiene que ser. Mira cómo todo se concatena, se relaciona tan perfectamente, sin lugar a dudas. Dios es espíritu, y dice, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. En eso consiste ser verdaderos adoradores. Cuando hay un arrepentimiento tan genuinamente que inmediatamente se producen los frutos. Bendito sea el Señor. ¿Qué te parece? Alabado sea Dios, el Dios todopoderoso que nos enseña su palabra de una manera tan clara, tan diáfana, tan transparente, que no hay razón a dudas. Ahora, tú lo puedes entender de una manera correcta como Dios quiere, y se te está enseñando a través de las meditaciones, pero también hay quienes, entendiendo qué es lo que deben dejar atrás, entendiendo qué es lo que a lo que tienen que renunciar, entonces prefieren hacerse más bien los que no comprendieron, habiendo entendido, porque saben que tienen que dejar todas y aquellas razones, todas y aquellos pensamientos, todos y aquellas situaciones, es decir, ese estilo de vida que vienes viviendo cuántos años atrás y que todavía te pesa, y por eso piensas y dices y haces el que no entendiste, y prefieres vivir en tu propio engaño, no sabiendo y entendiendo que el que te está engañando es el cachoncito, como yo suelo decir, porque prefieres más bien aceptar la mentira que la verdad de Dios, como lo dice en Romanos capítulo 1, para que lo leas, y allí te vas a encontrar con una gran verdad. Llegó una hora, ¿no te parece que ya llegó la hora, como inclusive lo dice? Mas la hora viene y ahora es. ¿Cuál hora más estás esperando? ¿Cuál tiempo más estás esperando para que la palabra de Dios sea la verdad en tu vida, que es conforme a tu necesidad? Dios no se cansa y no se va a cansar de mostrar su palabra. Dios mantiene su palabra pura, limpia, verdadera, continuamente, para que nadie tenga justificación y luego pueda decir, yo no la escuché. No, la estás escuchando, y seguro que has escuchado palabra de Dios mediante muchas herramientas más que hoy en día existen. Hoy en día esta. Así que vamos adelante. Vamos adelante con el propósito de conocer a Dios para su gloria y para bendición tuya y mía. Te invito para que dejemos por hoy así, mañana continuamos precisamente sobre esta hermosa serie. Entonces te invito para que donde tú estés, hagas una reflexión
te tomes un tiempito. Son unos segunditos, no mucho. Es una reflexión pero muy sincera, al estilo del arrepentimiento verdadero. Te damos gracias, Padre Santo. Hoy te doy gracias con todo mi corazón, dile. Hoy te agradezco, Señor bendito, de una manera sincera, oh Dios de los cielos, porque tú eres mi único Dios verdadero, en el cual no hay engaño y el cual me despierta para que yo aprenda a ver con los ojos del entendimiento, fruto de que el Espíritu Santo me los abre, porque yo me dispongo, dile. Yo estoy dispuesto y estoy dispuesta para seguir escuchándote, para seguir siendo formado y formada en el carácter bendito de mi Salvador y tomar tu palabra con la seriedad que tú demandas. Dile gracias, gracias, tomo esta enseñanza, tomo esta palabra y propongo en mi vida, en mi corazón y en todo mi ser, propongo tomarla, la recibo para que ella sea vida en mi vida y así yo dé testimonio para tu gloria y para tu honra. Así sea para tu gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Te das cuenta? Mira que sencillamente la oración sí sale de un corazón sincero, puro, de un corazón que realmente no se engañe, que Dios te lo reconoce, que está siendo verdadero. Eso tiene que producir un cambio en tu vida. Estamos en hacer frutos dignos de arrepentimiento. Así que nuevamente te invito para que estas meditaciones lleguen a muchas personas más. Vamos, hazla llegar a muchas personas porque están esperando este mensaje tan importante en sus vidas. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.